silencio. Dice que hay voces que no resuenan. Para que las identidades hagan eco. Universidad Abierta. Ampliando ideas. Muy buenas tardes a todos. Damos inicio a un nuevo programa de Universidad Abierta en este domingo que nos encontró bastante calurosos, obviamente. Los saludo, mi nombre es Belén Negri y estoy acompañada por Florencia Brando. ¿Cómo estás, Belu? ¿Todo bien? Muy bien aquí. ¿Cómo estás, Fabián? Bien, muy bien, gracias. El placer de estar con ustedes. Saludamos entonces también a nuestro locutor y al resto del equipo que está trabajando detrás del vidrio. Nosotros vinimos este domingo con una nueva propuesta. Así es, vamos a estar hablando de violencia contra las mujeres. Sí, un tema muy candente en este último tiempo, lamentablemente. En especial elegimos este día porque, para los que no saben, el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. ¿Por qué se eligió esa fecha? Fue para recordar a las 3 hermanas Mirabal, que fueron asesinadas en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960 por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Estas mujeres tuvieron la valentía en su tiempo de luchar por la libertad política de su país, y es por eso, que fueron perseguidas, torturadas y finalmente asesinadas en 1960, como dije antes. Y después, posteriormente, ya en 1981, en Bogotá, se celebra el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se decide elegir esta fecha, el 25 de noviembre, como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, fecha que fue también después aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, Universidad Abierta también se quiere hacer eco de estos hechos y plantear este domingo lo que viene pasando hace tantos años y lo que pasa actualmente en relación a la salud y la integridad de nuestras mujeres. Así es, y vamos a estar diferenciando por qué hablamos de violencia de género y por qué en realidad este programa es sobre violencia contra las mujeres, porque vamos a estar hablando también de los distintos tipos de violencia que hay. Y por ejemplo, en nuestro país está la ley 26.485, que es la ley de protección integral, para prevenir, justamente sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en los ámbitos en que ellas desarrollen todas sus actividades interpersonales, ¿no? Uh-huh. Y esa ley define la violencia contra las mujeres como las conductas que están basadas en una relación claramente de desigualdad de poder, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión del machismo, sí, instaurado socialmente, a toda conducta que de manera directa o indirecta, puede ser en un ámbito público o privado, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial y su seguridad personal de la mujer. Muchas veces, como decíamos recién, cuando hablamos de la violencia hacia la mujer, hablamos de violencia de género. Uh-huh. Pero cuando hablamos en sí de violencia de género, es porque género es en base a un concepto, relacional. No puede pensarse sino en relación a un varón, a una mujer y otras diversidades. El género es un tipo de diferenciación particular. Se hace hincapié en la posición subordinada que recién decíamos de las mujeres, tanto por la división sexual del trabajo o por el androcentrismo, ¿no? Exacto. Diferenciar entonces bien de qué hablamos cuando hablamos de violencia hacia las mujeres y de qué hablamos justamente cuando decimos violencia de género. Nuestro compañero detrás del vídeo ya nos está pidiendo que mandemos el audio. Es domingo, vayamos un poco más tranquilos. Es domingo. Pero vamos a escuchar entonces el audio introductorio del día de hoy. La violencia de género, uno tiene que pensar que el caldo de cultivo para que eso ocurra es la histórica discriminación hacia las mujeres en la sociedad, que hace que haya algunos varones que consideren a su pareja o a su expareja como parte de sus posesiones y quieran controlar su vida, dominarla. Eso es lo que atraviesa la violencia de género. La hora de la resurrección, hay que salir a la calle. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? Toda forma que signifique alguna desvalorización
o forma en la cual la mujer es considerada un objeto y por lo tanto sobre ella se puede, si no hace lo que uno quiere, se pueden hacer cosas desde no llevarle el apunte hasta pegarle, matarla. Para la que busca día a día, en este laberinto encontrar una salida, sé que es desesperante y la moral se nos cae. Puede haber violencia de género en cualquier relación, en una pareja, entre padres e hijas, entre hermanos y hermanas, entre amigos y amigas. La violencia puede estar relacionada directamente con las relaciones sexuales, pero también puede ser que en una pareja se vigile a la otra persona o se la quiera dominar o aislar. Sigue con esto, ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Muchas mujeres me decían que les dolía más la palabra, la descalificación que el golpe, ¿no? Y ahí te das cuenta el impacto que tiene esa forma de violencia que se expresa a través de esa palabra doliente, hiriente, que se escucha todos los días y que deja golpes también, ¿no? Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que se grita. Bien, ahí escuchábamos entonces el audio introductorio. Uno de los testimonios era el de Mariana Carvajal. Ella presentó este año un libro titulado Maltratadas, que habla sobre justamente lo que venimos a hablar hoy de violencia de género. Justamente ella trataba, digamos, la violencia de género justamente en las relaciones de pareja, Sí. digamos, específicamente. Pero dentro del audio ella nos explicó, digamos, un panorama mucho más amplio que dentro de las relaciones de pareja. Lo que quería decir era también, digamos, que el componente central de esto de definición de violencia de género es el factor de riesgo que corre la mujer por el simple hecho de ser mujer, digamos, ¿no? Entonces esto es lo que caracteriza este tipo de violencia, porque ataca y lesiona y mata a estas mujeres. Por eso, bueno, recién tenemos una revista, veíamos que la Deodoro del mes de noviembre publica un artículo. Sí, titulado 15 veces morir. Es muy interesante para aquellos que lo quieran leer, la revista Deodoro de este mes de noviembre. Y en ese artículo alerta que desde el 1 de enero de este año, del 2014, fueron asesinadas 15 mujeres en el territorio provincial. A ese número tan grande debemos sumarle los casos que se dieron en los últimos días. En Icho Cruz, una mujer que perdió la vida el pasado domingo, y 3 días después en Río Cuarto, otra mujer fue asesinada apuñalada. Y acá es donde aparece ese concepto tan fuerte que es femicidio o feminicidio, ¿no? Exactamente. El término femicidio se refiere, bueno, a eso, al elevado número de homicidios de mujeres en el mundo. Bueno, fue implementado justamente porque llamaba la atención la cantidad de mujeres Que sufrían. que sufrían ese tipo de violencia de género y mueren en manos de eso. Tiene todo, digamos, un tinte político porque es una denuncia a la naturalización que hace la sociedad de esta violencia sexista, ¿no? O sea, va más allá de implementar un simple concepto, ¿no? Exacto. Sí, y después en esto juega mucho también la importancia del rol del Estado, porque es quizá uno de los factores que podría evitar que estas situaciones se resuelvan desagradablemente de esta manera. Y bueno, este Estado generalmente no da las suficientes garantías a las niñas y a las mujeres y no crea condiciones de seguridad que garanticen su vida ante estos casos de violencia. Recién hablábamos qué pasa con esas mujeres que van a denunciar a su marido o a aquel hombre golpeador, qué pasa después de la denuncia, porque justamente, y es bastante cierto, que da miedo denunciar porque después esa violencia se incrementa cuando la parte judicial o el Estado no se moviliza, digamos, y no cumple con su rol. Así es, pero dentro de algunas de las cosas que puede hacer el Estado, nos va a estar hablando Oscar Santini, que es psicólogo, que forma parte del Consejo de la Mujer, así que nos va a estar aclarando un poco el panorama respecto a eso. En nuestro país, cada 30 horas una mujer fue asesinada por violencia sexista, y este es un número que estamos dando desde el 2013. No estamos contando los del 2014, no hay números todavía. En Córdoba, esto es muy grave, el lunes pasado, el 17 de noviembre, hubo una marcha por la Ley de Emergencia Provincial en materia de violencia de género, porque se cumplían 2 meses del crimen de Paola Costa.
Así que, bueno, vamos ahora a un poco de música y ya vamos a estar con nuestro invitado, ¿está bien? Claro que sí. Antes de la música les recordamos las redes para que se puedan comunicar con nosotros. En Facebook somos Universidad Abierta Radio, en Twitter nos buscan como UA Radio AM580 y si prefieren mandarnos mensaje de texto lo hacen al 153 90 40 95 y las llamadas, mensajes grabados allí en el 410 50 33. Andrés Calamaro es un cantante, músico, compositor y productor discográfico argentino que a lo largo de su carrera ha pertenecido a bandas como Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez, teniendo también una destacada carrera como solista. Escuchamos a continuación de Andrés Calamaro, Loco. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente respira y reprimir el instinto asesino delante del mino del clown. Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy corto. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Na, 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 Entonces yo dormía en el cuarto con llave y él dormía con un cuchillo en la mano, que toda la noche lo hacía raspar en las paredes. Mi hija se sentó a los pies de la cama y me dijo, mamá, estoy cansada, ¿cuándo nos vamos a ir? Y yo digo, ¿por qué tiene que vivir esto? Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo.
La violencia doméstica también es violencia de género. Hacé tu denuncia llamando al 0800-222-3425. Segundo bloque en Universidad Abierta Radio. Ya está en el estudio el señor licenciado Oscar Santini, que es psicólogo, que es supervisor terapéutico de los Centros de Atención Interdisciplinaria para Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual y además, Belú. Además, bueno, integra o participa, mejor dicho, el Consejo Provincial de la Mujer. Participa externamente, nos comentaba recién Oscar. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Estar acá, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por haber venido. Y bueno, y recién escuchábamos un audio sobre violencia doméstica. A esto queríamos llegar explicando que no solo era violencia de género, sino violencia contra las mujeres, y que dentro de la ley 26.485, en el artículo 5 y en el artículo 6 define los distintos tipos de violencia que hay contra la mujer. Bueno, siempre decíamos que la primera o la más visible, digamos, es la violencia física, claro, la que es la del golpe, pero existe una violencia psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica, ¿sí? Es para tener en cuenta, digamos, el gran abanico de posibilidades que se abre a la hora de hablar de violencia hacia la mujer, y que después, como aclara la ley en el artículo 6, se manifiesta a través de distintos tipos de medios. El audio de recién era, por ejemplo, de violencia doméstica, pero también podemos encontrar violencia institucional, violencia dentro del ámbito laboral, violencia contra la libertad reproductiva, que muchas veces quizás no es tan conocida, que vulnera el derecho de las mujeres a decidir de manera libre y responsable sobre el número de sus embarazos, ¿no?, que pueden llevar adelante, violencia obstétrica, que también hemos hablado de eso en Universidad Abierta, y bueno, violencia mediática también, aquella que a lo mejor a veces no nos damos cuenta, pero la encontramos día a día en tantos medios de comunicación. Así es. Bueno, Oscar, queremos que nos cuentes, digamos, desde tu participación en el Consejo de la Mujer, ¿cuál es tu rol? ¿Qué es de lo que te encargás ahí? Bueno, el Consejo Provincial de la Mujer es un organismo que representa distintos sectores, depende de la legislatura provincial, pero en la mesa directiva está conformada por representantes de universidades públicas y privadas, de legisladores de los distintos partidos, las minorías, mayorías, ONG especializadas en la problemática de la mujer, digamos, distintos estamentos judiciales también están representados. Y bueno, desde allí se proponen legislaciones, se proponen, digamos, se hacen propuestas legislativas para atender a problemáticas que tienen que ver con las mujeres. A mí me invitan a trabajar a partir de la problemática de, bueno, que se desarrolla un centro de atención interdisciplinaria para víctimas de delitos contra la integridad sexual, y bueno, se trabaja interdisciplinariamente, y bueno, yo trabajo como supervisor, y a partir de ese trabajo se fueron desarrollando también necesidades regionales. Por ejemplo, empezó a haber demanda en distintas ciudades importantes de la provincia. A partir de eso se crearon nuevos centros de atención interdisciplinaria, como ser Río Segundo, Villa del Rosario, San Francisco, Río Cuarto, Villa Dolores, son 8 en general, donde se da respuesta también a esta problemática. Y también, como política del Consejo Provincial de la Mujer, se empezó a trabajar sobre cómo no llegar al hecho violento, ya sea sexual o de otro tipo, ¿no es cierto? Y a partir de eso me encargaron también de armar un programa de vínculos saludables, o sea, cómo transformar en la sociedad el modelo de vinculación
para que no se llegue a la violencia, sino que se asuma el conflicto como valor, se puedan discutir, se puedan desnaturalizar violencias cotidianas, se pueda trabajar preventivamente con escuelas, con niños, con jóvenes, sobre todas estas temáticas. Y por eso el programa de vínculos saludables nosotros lo estamos desarrollando para hacer prevención, ¿no es cierto? Porque si no, si bien las leyes, esta ley de eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres, es un avance y también responde a convenios internacionales, o sea que Argentina se ha adecuado a estos pedidos de los diferentes organismos internacionales para que formen parte del cuerpo normativo, ¿no es cierto?, que nos rija. Pero nosotros somos parte de una sociedad que necesita, a través de la educación, del trabajo con la comunidad, no llegar a tener que implementar la ley. La ley es un soporte normativo que es muy importante, de referencia, pero también tenemos que trabajar con la comunidad para que la violencia no sea una forma natural o predominante de vinculación con el otro, si bien nosotros lamentablemente en nuestra sociedad y a nivel internacional el modelo violento es el naturalizado para relaciones entre pueblos, entre potencias, ¿no es cierto? Es el modelo que incluso legitima o una potencia adquiere legitimidad después de haber ejercido violencia o de acuerdo al potencial de violencia que tiene, es considerado más potencia o menos. O sea, no por su cultura, su filosofía, su arte, sino su poder de fuego. Esto está incluso en las Naciones Unidas, el Comité de Seguridad, son los que más poder de fuego tienen, forma el grupo de los 5 que decide, digamos, qué se interviene, dónde se interviene, todo. Y el que más poder de fuego tiene no responde a nadie, que es Estados Unidos, en alianza con sus circunstanciales subordinados, especialmente Inglaterra e Israel, por ejemplo, ¿no? Y ahí es cuando, es cuando vemos que es un problema estructural, de base, de una cuestión social, o sea, digamos. Esto es muy importante verlo, porque si no nosotros quedamos con el caso individual del niño, el joven, el adulto, el violento que se expresa, y muchas veces en ese violento tiene que haber un aspecto punitivo, normativo, pero también un aspecto que tiene que ver con lo reparador, con lo educativo, porque si no nosotros no hacemos nada de prevención y terminamos solamente con el modelo punitivo. Claro. Y este tema, hay diríamos, el modelo de poder hegemónico necesita la violencia y la desarticulación social, fundamentalmente basado en la violencia. A partir de ese modelo es, diríamos, la forma que tiene de hegemonizar políticas. Pero ¿qué pasa con las sociedades que no pueden tramitar, o una familia que no puede tramitar lo que aprendió por décadas? Claro. Aprendió por décadas que prácticamente no se asume el conflicto, sino que se pasa al acto violento. Por eso la ley, el acto que empezaba con lo físico, la ley pone también en cuestión los ámbitos y los distintos tipos de violencia, porque antes en algunos lugares, por ejemplo, en violencia institucional, era como que el tipo de vínculos internos era de tal modo naturalizado que se perdían el ejercicio de la violencia cotidiana dentro de la institución. El ámbito, qué sé yo, mediático, la violencia de distintos organismos institucionales o, por ejemplo, lo que es en las maternidades, cómo se violenta a las mujeres y a veces por mujeres. Se ejerce violencia sobre la mujer o contra la mujer por mujer. Y ahora, fíjense, la estadística de la Corte Suprema plantea la última estadística que el porcentaje más alto de violencia es la violencia psicológica. Ajá. Por encima de todo el resto, y tiene el problema de la violencia psicológica que se va transmitiendo en los vínculos, se va naturalizando, se va transmitiendo entre generaciones, se va naturalizando. Claro, ese es el mayor problema quizás, ¿no? Cuando se naturaliza
Exactamente. ese modo de convivir y se piensa que Claro. es normal y que corresponde. Y justamente el tema de ustedes en la presentación, que me pareció muy buena hecha, hoy al comienzo acá, de toda esta problemática de cómo se va, digamos, cómo es histórico el tema de, por ejemplo, que tiene que ver con el género, cómo interviene el Estado. Sí, sí. Acá femicidio y feminicidio se toman prácticamente como sinónimos, pero si bien ahora hay una más fuerza en tomar el compromiso del Estado. En la definición de feminicidio ya tiene más compromiso la responsabilidad del Estado en prevenir esto, Claro. en trabajar para que esto no ocurra, en tomar todas las medidas que marcan los convenios internacionales para que no se produzca esto. Y con el tema de específicamente contra la mujer, también es muy importante el tema de que en la medida en que la mujer va ejerciendo derechos, va reconociendo derechos, y va, digamos, asumiendo subjetivamente que puede ejercerlos, pelear por esos derechos, empieza a generarse una problemática en los vínculos que tiene que ver con transformar a los varones, porque la relación asimétrica de poder sostenida filosóficamente, científicamente, porque como que el varón necesita, debe y es más varonil o lo constituye como, digamos, hombre, varón y masculino, el ejercicio de poder y con un modelo de violentación, de sometimiento del otro y generación de desigualdad permanente. Y también una mujer que durante años aprendió a posicionarse en ese Desde lugar ese inferior, lugar. quizás. Por eso digo, esto está sostenido filosóficamente, religiosamente. Muchos mitos antiguos, antiquísimos. Las religiones monoteístas tienen muchas, tiene un modelo basado en el poder del varón y los dioses asociados al poder masculino, ¿no es cierto? Claro. Las mujeres también en muchas religiones están subordinadas al poder del varón dentro de su organismo religioso. Entonces, hay un término que tiene que ver también con el desarrollo de los conocimientos, las constituciones nacionales, la legislación es hecha por varones. Por lo tanto, de construir esto, tiene que ver con que la mujer se apodere de todos estos derechos, pero también vea cómo está en su subjetividad naturalizada, claro, la subordinación, y también el varón que construya su poder en base a la horizontalidad, al respeto al otro, al reconocimiento del otro, la diferencia del otro. Esto es muy importante. Por eso también desde Vínculos Saludables estamos trabajando, incluso en estos 16 días de conmemoración de este tema de lucha contra la violencia de género, sí, se ha invitado a profesionales que se especializan en el tema de el trabajo con nuevas masculinidades, porque si no trabajamos con los varones es un problema. Por eso estamos trabajando del Consejo de la Mujer, se trabaja mucho con escuelas, con jóvenes, con clubes, justamente se va a trabajar con equipos de fútbol, con equipos, como que se referencie que el varón puede relacionarse con el otro, construir poder con el otro y no necesariamente del modelo violento, ¿no es cierto? Qué importante lo que estás diciendo, porque muchas veces pasa que los hombres no entienden que también están involucrados en esto, y que eso que vos decías de mitos de antaño, de que la mujer siempre fue quizás la que pecó, por ejemplo, claro, y la que da origen a todos los pecados y los demonios, está muy instaurado en muchas cabezas, y está muy bueno desnaturalizarlo y que los hombres se acerquen a este tipo de propuestas para poder cambiar también, ¿no? Exactamente, tener en cuenta todas esas construcciones sociales e históricas que son la base o el colchón quizás de esta violencia que vemos ahora tan manifiesta o tan naturalizada también. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño descanso después de todo esto que hemos incorporado.
Claro que sí, y el descanso lo vamos a proponer con música. El Cuelgue es un grupo fundado en Buenos Aires en el año 2004 que surge como resultado de una búsqueda lírica y musical cuyo motor principal es la improvisación. Escuchamos de este grupo, El Cuelgue, en Avenidas. Que te respeta, si quiero yo seguiré caminando un topper y yo dime, y si te vienen tratando entre algodones. Una aspirineta vencida te regala nociones y un poco sí porque también la extraño y un poco no los puedo dejar y un poco sí, un poco no, un poco sí también, un poco sí, un poco no. En avenidas, un poco sí, un poco no, un poco sí también. En avenidas. Los Goldman vienen tirando aureolas. La calle es la pista, Araos, Nicaragua, sandinista. Voy recogiendo el lindo sol que tira flores, el ritual burgués que me mantiene con placer. Como te ven, te maltratan, a la primera te sacan, pero en avenidas podés caminar. Un poco sí, un poco no, un poco sí también, un poco sí, un poco no. En avenidas, un poco sí, un poco no, un poco sí también. En avenidas. Pero en avenidas podés caminar. Y un poco sí, porque también la extraño. Y un poco no lo puedo dejar. Un poco sí, un poco no. Un poco sí también. Un poco sí, un poco no. En avenidas, un poco sí, un poco no. Un poco sí también. En avenidas. Fue así, cuando mi marido tuvo un accidente que falleció, yo caí en una depresión. Cuando me presento a trabajar, él me llama al despacho de él y me empezaba a burlarse en la cara de la muerte de mi marido. Qué pobrecita ella, que anda llorando por los rincones. Yo le dije, yo no le voy a permitir a usted eso, que usted me falte el respeto, porque yo a usted nunca le falté el respeto, le dije. Y me levantó la mano. Tuve que sacar certificado porque caí en una depresión que hasta el pelo me caía de los nervios de la depresión alta. Si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. La violencia laboral también es violencia de género. Hace tu denuncia al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ovario fuerte, sí, y lo que vale, la vida empieza donde tú
seguimos aquí en esta tarde de Universidad Abierta. Les contamos a los que recién se enganchan a la M580. Estamos hablando de violencia hacia la mujer en esta tarde. ¿Tenemos algunos mensajes de los oyentes? Claro que sí, llegan al 153 90 40 95. Dice: De la Sota pone parches. Necesitamos políticas reales, ni una muerte más. El que toca a una, nos toca a todas, nos dice Luz desde Sal si puedes. Otro de los mensajes que llega, muy interesante el tema, esperamos sigan desarrollando estas problemáticas, Osvaldo de Cabana. Otro de los mensajes, muy bueno el programa, desde Unquillo los estamos escuchando atentamente. Entre Vale y yo nos respetamos como personas libres, pasamos nuestro amor en la verdad y sin ataduras religiosas. El celo posesivo y egoísta en la pareja es la primer causa de violencia, Vale y Cefe. Bueno, agradecemos mucho a la gente que se está comunicando con nuestro programa. Tenemos ya en comunicación telefónica a Alicia Soldevila. Ella es licenciada en Trabajo Social, es miembro del Servicio de Acción Popular y del equipo docente del Seminario de Género, la Escuela de Trabajo Social, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC. Ella realizó una investigación sobre violencia de género. ¿Cómo estás, Alicia? Te saluda Florencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Florencia. ¿Cómo estás? Queríamos saber, habíamos leído acerca de la investigación y queríamos saber que nos cuentes cómo se decide llevar a cabo la investigación y le cuentes a los oyentes por qué se realiza un análisis de violencia de género en la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, cómo no. Te comento que nuestro equipo, somos docentes que hace largas décadas que investigamos desde la Escuela de Trabajo Social, pero que en el año 2010, justamente por ser docentes de un seminario de género, nos decidimos a conformar un equipo que pretendemos seguir una línea de estudios de género en nuestra unidad académica. ¿Qué nos motiva? Nos motiva que en el año 2008 una estudiante, Paola Sosa, que cursaba el segundo año de la carrera, es asesinada por su exnovio cuando ella pretende dejarlo. 5 tiros, Paola Sosa. Sí. También hay un docente en la Escuela de Trabajo Social que fue denunciado hace años atrás por estudiantes ingresantes a la carrera, denunciado por acoso sexual. Hubo toda una serie de investigaciones hasta que se resuelve que se lo elevaba a juicio académico, digamos, a este docente. Estamos esperando que eso se sustancie. Y también en el marco del seminario, continuamente recibimos, consultas o escuchamos situaciones de estudiantes que transitan por nuestra escuela y viven situaciones de diverso tipo ligado a la violencia de género. Nosotros en el 2010 nos centramos a mirar la violencia en la pareja, ¿no? 2010-2011. Y en el 2012-2013, la verdad que dijimos, bueno, pero hay que ir más allá, porque la violencia de género está presente en la sociedad y por lo tanto también está presente en la universidad. Nos interesaba conocer cómo se expresaba la violencia de género en las relaciones que se establecen en el marco del ámbito universitario. Bueno, de así que llevamos adelante este estudio. Los datos que yo te puedo compartir los resultados generales que te puedo compartir, sobre todo se centran en el estudio cuantitativo que lo realizamos junto con la oficina, digamos, de estadísticas de la universidad, en esta muestra representativa de 950 estudiantes que cursan distintas carreras en la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros utilizamos para poder leer los datos el criterio de territorios, ¿no? ¿A qué nos referimos con territorio? Nos referimos a aquellas carreras, a aquellas facultades que tienen matriculado, o si tienen matriculado más estudiantes mujeres, se denominan territorio femenino, o sea, hasta del 55% más de estudiantes mujeres matriculadas son carreras femeninas o feminizadas. En el caso de los varones masculinizadas, y cuando es hasta el 54% de mujeres y varones, las denominamos paritarias, como para poder hacer una lectura y poder comprender cómo se expresan las situaciones de violencia en estos territorios. El tipo de violencia que aparece como más, digamos, que se expresa mayormente en el ámbito universitario es lo que nosotros llamamos la violencia simbólica, ¿no?
Bien. ligada a lo que se refiere a la discriminación sexista. El 60% de estudiantes de la universidad refiere, digamos, haber escuchado, por ejemplo, comentarios sexistas y discriminatorios por parte de docentes y por parte de pares estudiantes. Pero esos, digamos, comentarios, digamos, se triplican en estos territorios que denominamos nosotros masculinizados, ¿no? Otra expresión de la violencia. Sí, que sí, es un territorio hostil para la mujer, justamente. Exactamente, digamos, es un territorio, digamos, de donde se presenta más hostil para la mujer, y me parece que tiene que ver en esto de la definición de los territorios también, cómo pesan las preferencias y las construcciones culturales acerca de las profesiones, y las mujeres y los varones en las profesiones, ¿no? Que si bien nosotros podemos decir que la universidad, su población es feminizada, que 3/4 de la población es femenina y 1/4 masculina de los estudiantes en toda la universidad, pero eso no significa que las trayectorias y los posicionamientos sean, digamos, equitativos y favorables en el caso de las mujeres, sino que fijémonos después en las trayectorias que ocurren en sus proyectos profesionales y educativos y cuántas terminan, digamos, efectivamente su proyecto educativo universitario. Por eso nos parecía como un criterio interesante lo de los territorios, y esto, ¿no? Vuelvo, digamos, un poquito atrás, con respecto al tipo de violencia que te decía que presenta como mayor magnitud, tiene que ver con la violencia simbólica y psicológica, que fíjate que también en las relaciones de pareja y en otros ámbitos es la que se encuentra como más tolerada, digamos, ¿no? Socialmente. O sea, los umbrales en la sociedad presentan como mayores tolerancia a lo que se refiere a la violencia simbólica, quizás minimizándolo o pensándose que sus efectos son menores a la violencia física. Siempre aparece, digamos, en pantalla, en las lecturas, en las preocupaciones, cuando presenta este indicador físico del golpe y el extremo que tiene que ver con el feminicidio, ¿no? Alicia. Pero la antesala es la violencia simbólica. Bien, Alicia Belén te saluda. Con respecto a estos resultados, ¿no?, de la investigación que llevaron a cabo, a raíz de eso se planteó alguna propuesta o formas de acción dentro de la universidad para tratar de paliar quizá estos efectos. Mira, yo pensaba hoy domingo, ¿no?, cuando esperaba que me llamaran, que en realidad un efecto tenía que ver con esto, ¿no?, que podamos empezar a discutir y debatir de este tema que está invisibilizado y está fuertemente invisibilizado en la sociedad y más aún en el ámbito universitario, donde fíjate que los mitos, los prejuicios nos llevan a pensar que la violencia se expresa en otros sectores sociales y en otras trayectorias educativas, cuando en realidad es un fenómeno generalizado, que quiere decir que está en todos los espacios, incluida la universidad. El poder, digamos, desarrollar este segundo proyecto, y en marcha tenemos el tercero, que es el estudio cualitativo sobre la violencia de género en la universidad, ha sido como un aspecto que tiene que ver con hacer visible en este ámbito y generar debate. Nosotros hemos presentado los resultados al secretario de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba, donde ha participado la coordinadora del programa de género, algunos secretarios estudiantiles de las facultades y algunos dirigentes de centros de estudiantes, y donde allí lo que discutíamos y problematizábamos era la necesidad, por un lado, de que desde la universidad lo podamos reconocer como problema que está presente y que compete a las políticas públicas universitarias. Que podamos incorporar, esta es otra propuesta, que podamos incorporar en el currículo de formación de todas las carreras la perspectiva, así como la perspectiva de derechos humanos, incorporar así la perspectiva de género, pensando que una formación integral del profesional que egresa de la universidad tiene que poder, digamos, tener incorporados estos principios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los derechos humanos y los derechos humanos en cuanto a la igualdad y al reconocimiento de los derechos de mujeres, varones y trans en el ámbito de las profesiones y en el ámbito de la ciencia. También creemos que es importante fortalecer los espacios existentes como es
el programa de género, por ejemplo, que existe en la universidad, también la Defensoría de los Derechos de los Estudiantes, y también poder pensar en algún espacio específico en la universidad y en las facultades, con el compromiso de los decanos, donde los estudiantes puedan plantear lo que les está pasando, esta vivencia. Claro. En el estudio también aparece que, digamos, sufren situaciones de discriminación, sufren situaciones de comentarios sexistas, de acoso sexual dentro de la universidad, y también burlas, gritos, desvalorizaciones que afectan sus trayectorias educativas, y es poca, digamos, las acciones que los estudiantes llevan adelante en función de dar a conocer estas situaciones, ¿no? Es como que lo cuentan a quienes, a pares estudiantes, claro. O sea, queda nuevamente en lo privado, en instancias privadas, ¿no? Bien. Creemos que la universidad tiene que asumir un compromiso fundamental en torno al ámbito de los contenidos de la política académica y también como medida de atención y asistencia a estudiantes que atraviesan esta situación. ¿Y cómo pueden acercarse los alumnos o docentes que sufren esta violencia de género dentro de la universidad? Mira, el programa de género es uno de los ámbitos a los que se pueden acercar. Y el espacio, como te decía, de la Defensoría de los Derechos de los Estudiantes es otro de los espacios a los que se tienen que acercar. También está, digamos, el espacio, bueno, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en el área de salud, que hay equipos con psicólogas, que me parece que en la medida que se pueda ir haciendo visible, que se pueda ir expresando, también desde la universidad, las respuestas que se vayan construyendo seguramente van a ser cada vez más visibles y efectivas, van a tener como una materialización mayor que la que hoy tiene, ¿no? Y también en el ámbito de los centros de estudiantes me parece que es importante. Por ahí te hablo tomo como ejemplo nuestra unidad académica, la Escuela de Trabajo Social, donde muchas situaciones de acoso sexual dentro de la universidad, pero también de violencia en la vida y en sus relaciones de pareja por parte de los estudiantes, espacios a los que ellos acuden tienen que ver con el centro de estudiantes y con el secretario de Asuntos Estudiantiles, ¿no? Que son como dos figuras significativas en este sentido, a también las autoridades de cada unidad académica. O sea, me parece que el mensaje que uno quiere llevar, digamos, en este debate es que se tiene que hacer público, que tiene que realmente el estudiante salir del silencio y de la vergüenza, del temor de que se vea coartada su trayectoria educativa, porque eso también influye a la hora de plantear una denuncia, por ejemplo. Bueno, que pueda realmente salirse de ese lugar y poder hacer público lo que le está pasando, ¿no? Buenísimo, Alicia, te agradecemos muchísimo. Te quiero contar algo, que se está discutiendo un protocolo para acoso sexual y acoso laboral en la Universidad Nacional de Córdoba, y han tomado, digamos, como parte de los aportes, los resultados de este estudio. O sea, que quiero decir que el investigar y lo que ustedes están haciendo desde los medios, el sacarlo a la luz, discutirlo, problematizarlo, me parece una contribución muy valiosa para poder desnaturalizar esta problemática, que justamente lo que mata es esta naturalización existente y que a veces desde los medios y desde el campo de nosotros de la docencia lo reproducimos. Exactamente, Alicia. Te agradecemos mucho entonces tu paso por aquí, por Universidad Abierta, por ampliarnos también el campo, el panorama de lo que estamos hablando hoy. Desde ya muchas gracias y bueno, atentas a lo que requieran para seguir debatiendo. Muchas gracias. Bueno, vamos con un poco de música. Claro que sí. Las Taradas son una orquesta femenina formada a comienzos del año 2010 que intenta renombrar canciones de los años 40 y 50, algunas olvidadas y otras no tan recordadas, boleros, swings y canción popular del mundo entero, respetando su sonoridad original y su esencia acústica. De Las Taradas escuchamos Que no, que no. Debo con pena contestarte que no, 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 no. Estoy feliz de mi libertad, quiero placer para mañana. Tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. Es caprichosa del corazón, quiero gozar la vida y nada más. Culpable de una caricia.
pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. El volumen del corazón, quiero gozar la vida y nada más. Para mañana, tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. He visto una publicidad en la televisión sobre una cerveza y nos habíamos sentido bastante indignadas porque la verdad que el mensaje es tremendo, es muy discriminatorio. En la publicidad hacían una comparación entre lo que es una mujer y los huracanes. Entonces básicamente eran personajes varones que habían sido devastados por su ex mujer, ex pareja. Mala fama, la que me va maldiciendo. Mala fama, dime tú por qué será. Muchos reclamos vinculados con la violencia mediática, es decir, con humillaciones, degradaciones hacia la mujer o sobre la mujer, representaciones en la radio y en la televisión que no muestran a un sujeto pleno de derechos, sino que muestran un objeto de posesión y de dominio. La violencia mediática también es violencia de género. Hacé tu denuncia ingresando a defensadelpublico.gov.ar. Ya nos acercamos a este último bloque de Universidad Abierta. Recién finalizamos una entrevista telefónica con Alicia Soldevila, que nos comentaba sobre la investigación que llevaron adelante dentro del ámbito universitario de la Universidad Nacional de Córdoba, un campo también donde este tipo de violencia se hace presente, aunque a muchos quizás nos parezca raro. Ahora con... Perdón. No, que quería decir que seguimos con Oscar, que estuvo también atento escuchando la entrevista a Alicia, pero queríamos que nos cuentes qué hace el Consejo respecto a las víctimas que se acercan y cómo las contienen, cómo es el proceso. Bueno, hay distintas formas. Una es directamente llamar al Consejo cuando tienen alguna duda de algún tema que el Consejo lo pueda orientar, de acuerdo a la problemática que presenta, la puede orientar. Por supuesto hay teléfonos directos que he visto que ustedes los tienen con respecto a denuncias del ámbito familiar, por ejemplo, violencia dentro del ámbito familiar. Pero el Consejo tiene, diríamos, dispositivos por los cuales trabaja esta problemática, más allá del tema de las víctimas de delitos contra la integridad sexual, de violencias en general sufridas por mujeres. Incluso ha logrado un convenio con el Tribunal Superior, una acordada de trabajar con víctimas de violencias, por ejemplo en Cruz del Eje. Entonces se han formado equipos, trabajo grupal con víctimas de violencia. Es muy importante porque es
cómo se van, digamos, expresando mujeres que han sufrido este tipo de violentaciones y van tramitando todo esto, lo pueden poner en palabras, lo pueden poner en comprensión de lo que le pasa, cómo ha sido su proceso de violentación, para encontrar un nuevo proyecto ya sin violencias. En Córdoba también, en la misma sede del Consejo, se está trabajando con dispositivos que tienen que ver con los artísticos, para transformar el horror de la violencia puesta en los cuerpos, muchas veces que generan enfermedades a mediano o largo plazo, asociadas o vinculadas a sufrir violencia. Se trabaja con música, con danza, o sea, víctimas de violencia es un dispositivo muy interesante, que es trabajar con el cuerpo de las mujeres violentadas, con la música, con la palabra, con las letras, construir canciones juntas, elaborar lo que le pasó en la medida en que haya lugar a la palabra. También se propone, y con la coordinación de 2 psicólogas, que además tenemos el lujo de que son bailarinas, entonces son afines también, pero tienen esa mirada también desde la especialidad, pero trabajando con la violentación no como patología ni como paciente. Se la aborda sino más de una forma integral, digamos. Exactamente, porque el arte, la creación desde lo cultural, lo artístico, lo literario, distintas formas de expresión artística, son formas también de elaborar la violencia y lo horroroso. Eso es muy importante como dispositivo. También en Villa Salais hay una escuela de formación de promotores de salud también, y otro, digamos, otro hecho muy importante que es con la Universidad Nacional de Córdoba. El Consejo Provincial de la Mujer hizo un convenio con la Facultad de Psicología y ya en agosto comenzó un curso de posgrado en todas estas problemáticas que tienen que ver con la violencia contra niñas, niños, adolescentes, la mujer y delitos contra la integridad sexual. Curso de posgrado destinado fundamentalmente a efectores de distintas disciplinas que tienen contacto directo con víctimas, ¿no? Entonces eso creo que son ejes que, sumado a la promoción de vínculos saludables con escuelas, con municipios. Sí. Hace poquito tuvimos en Pilar, por ejemplo, en una propuesta, una feria de la zona ahí, de la legisladora de la zona, para trabajar con escuelas, por ejemplo, en todo lo que es la promoción de vínculos saludables, de encuentros, con el municipio también, ¿no? Sí, y te quería hacer una consulta. Recién hablábamos de la movilización que se había hecho respecto a que se cumplían meses por el femicidio de Paola Costa y que se exigía una ley de emergencia en materia de violencia de género. ¿Sabés qué es lo que se exige en esa ley de emergencia? ¿Hay como un problema en la aplicación de la ley de protección y prevención? Bueno, yo creo que todo lo que sea establecer mecanismos, dispositivos para que no haya más un feminicidio, hay que hacerlo, y todos los organismos, todo el Estado, todas las organizaciones tenemos que estar con el mismo objetivo, ¿no es cierto? Porque, digamos, es un tema que si bien, digamos, lo cotidiano no puede hacer que siga naturalizado el tema de la violencia contra la mujer. Por lo tanto, tenemos que hacer y establecer todos los mecanismos posibles. Por eso el Consejo de la Mujer, además de atender a víctimas de distintos tipos de violencia, se propone esto de la promoción de vínculos saludables, para que hagamos una prevención estructural e integrada de esta problemática que, como dicen por allí en alguna de las presentaciones, ese es un tema milenario de la mujer como objeto, como pertenencia, la desigualdad de la mujer en el acceso a oportunidad, en los derechos, se ha transmitido milenariamente, pero en este momento que hay mayor ejercicio de poder por parte de la mujer, mayor acceso a algunos ámbitos de decisión, mayor participación social y política, justamente tenemos que evitar y prevenir toda la reacción, incluso en muchos hombres, de no tolerar ese cambio en las relaciones de poder que se está proponiendo socialmente, porque si no, el varón o muchos organismos e instituciones tienen modelos violentos de responder a un nuevo paradigma,
Claro. Es como la resolución, ¿no? Desde el encuentro, desde la discusión, desde el intercambio y conocer las causas. Si no, a veces la implementación del modelo violento es lo que aprendieron, ¿no es cierto? Y esto también tenemos que trabajar también con los varones para que se desarticule y se concientice sobre cómo es víctima también el varón de este modelo, en donde el varón no puede expresar los afectos, no puede expresar la ternura, es mal visto si expresa sus sentimientos y tiene que siempre ejercer poder, posicionarse como ejerciendo poder y desigualdad con respecto a otros varones y con respecto a las mujeres. Ustedes el mismo concepto de familia, el famulus era en Roma, era el jefe de la familia y era dueño de todas sus pertenencias, donde la mujer tenía el mismo nivel que otras pertenencias. Claro. Ese es el concepto del padre de familia, en el sentido que era decidía la vida y futuro de de sus pertenencias. Eso también generó mucho poder en el varón, que lo llevó a niveles de agrupamiento, incluso de Estado, ese modelo de dominio, de esclavitud, de trata con respecto al otro, ¿no? Bueno, es muy importante esto de equiparar los derechos de la mujer al hombre y que sacarnos un poco esa concepción de que también del miedo que hay de que las mujeres le pasen por encima a los hombres, que tampoco es lo que se busca, sino una cuestión de igualdad, ¿no? Y desnaturalizar toda esta cuestión de la violencia que decías, Oscar. Vamos a decir los teléfonos donde pueden acercarse y los lugares, si tienen si tienen alguna situación ustedes de violencia de género o conocen a alguien que haya pasado por esta situación. Exactamente, pueden acudir al Consejo Provincial de la Mujer, que se encuentra en Avenida Colón 287. El teléfono es 0351 43 41 355. ¿Es correcto? Sino también la línea nacional de atención telefónica y gratuita 144 o al 0800-888-9898. También si reciben violencia mediática, por ejemplo, la violencia simbólica, pueden acercarse a la Defensoría del Público, entrar a la página de la Defensoría del Público o llamar al 0800-999-3333. Y bueno, queríamos agradecerte mucho, Oscar, nos está corriendo el tiempo. Nos quedan igual hacer unas pequeñas invitaciones, recordarles que bueno, que en el marco de este Día Internacional contra la No Violencia, esta semana se llevará a cabo desde el 21 de noviembre, bueno, que ya pasó, pero se extiende hasta el 29 de noviembre en la ciudad de Jesús María. Se van a estar conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, una jornada que es organizada por la Fundación Conciencia Colectiva y cuenta con la adición de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades, así que pueden averiguar, porque hay muchas actividades que ahora por tiempo no se la podemos comentar, pero también Oscar tiene otra invitación. Sí, 16 días de actividad por esta temática. Exactamente. Aquí está el papel. Que pueden entrar o preguntar directamente al Consejo de la Mujer a los teléfonos que acabo de dar, o si no en la página web del Consejo Provincial de la Mujer. Ahí va a salir la programación de todas las actividades en los distintos lugares de la provincia y capital. Bien, desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, entonces. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho, agradecemos a Alicia, que también nos estuvimos comunicando con ella, gracias Belu, gracias Fabián, y a los chicos de producción, Guido, Caro y Meli, que no puedo venir. No puedo estar, pero también se hace presente. Muchas gracias. Gracias, Oscar, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Nos encontramos el próximo miércoles a las 15 horas en Radio Revés, y si no el próximo domingo aquí en otra Universidad Abierta. Otra vez el desierto vuelve a estar tan cerca de mí como ayer. Creo que puede ser lo que siento cuando me encuentro así.
calle